Lorenzo Córdoba ha revivido. Y vaya forma de la que revivió, porque Morena lo ha sacado a la luz y esto tenía que pasar en algún momento. Morena le acaba de encontrar irregularidades al INE de Lorenzo Córdoba, al INE de Lenchito. Obviamente estamos hablando de cuando este hombre estaba al frente del Instituto Nacional Electoral. Y es que Miguel, fíjate tú que han revelado que hay irregularidades por más de 200 millones de pesos. Para ser exactos, 224 millones de pesos. ¿Cómo ves esto tú? Pues Ya sí, hacía falta, ¿eh? esto es una más que se le encuentra la corrupción, una cosa más que se le encuentra a la administración que tuvo Lorenzo Córdoba y en este caso pues fueron, sí, como bien has dicho, 224 millones de pesos. O sea, Sí. es monumental lo que ha encontrado, ¿no? Esas irregularidades que tiene esta administración. Por otra parte también, ahorita vamos a indagar. Como dije, no es la primera vez que encontramos estas cosas, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver, pero también vamos a ver esto de que, bueno, por cierto, le encontraron unas diputadas morenistas que ellas mismas también, pues, propusieron esta propuesta, ¿no? De iniciativa de reforma a algunas leyes que ahorita vamos a ahondar más por allá, pero bueno, fueron unas diputadas de Morena que encontraron esta situación que vamos a ver. Así es, ya si me das el favor, ¿Sí? por favor, David, de empezar a proyectar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí está, hablamos de las diputadas que le encontraron estas irregularidades al buen Lencho. Aquí está el titular. Diputadas de Morena y Partido Verde Ecologista de México denuncian irregularidades en el INE de Lorenzo Córdoba por más de 224 millones de pesos. Vamos a ver lo que dice el primer párrafo. Las diputadas federales de Morena, en específico Olga Juliana Elizondo Guerra y del Partido Verde Ecologista de México Valeria Santiago Barrientos, denunciaron presuntas irregularidades al interior del Instituto Nacional Electoral por más de 224 millones de pesos durante la administración de Lorenzo Córdoba. Aquí está lo importante. Las legisladoras explicaron que de acuerdo con la respuesta del INE a la solicitud de información, el número que se ve en pantalla, durante 2022 la autoridad electoral facilitó 224 millones, mucho ojo con esto, facilitó 224 millones 419 mil 742 verificaciones de datos de credenciales para votar en favor, mucho ojo, en favor de 62 instituciones privadas y 11 instituciones públicas. No obstante, únicamente se alcanzó una recaudación de 50 millones 325 mil 152 pesos con 67 centavos. O sea, véanlo ahí, se los voy a marcar de hecho, vean la diferencia. Se facilitaron 224 millones, ¿no? Y de esos 224 millones, ¿qué tenemos? Únicamente se alcanzó una recaudación de 50 millones. 50 millones 325 mil 152 pesos. Hasta los centavos no dieron, 67, a pesar de que debió recibirse ingresos superiores a los 224, dado que el cobro unitario aproximado por verificación asciende a $1, lo que representa un detrimento de casi 78% de ingresos por dicho concepto. Al respecto, pues obviamente, ¿no? Faltaba poco. Responsabilizaron de todo este desmadre, Miguel, al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, así como del exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. ¿Cómo ves tú todo esto, Miguelón? O sea, dense cuenta, señoras y señores, dense cuenta de lo que estamos hablando, porque en efecto, o sea, 224 millones, o sea, se facilitaron 224 melones y solo pudieron recuperar o solo se hizo la recaudación de 50 millones. Ahí lo vieron ustedes, estamos hablando de un detrimento del 78%. Miguel, yo me pregunto, ¿dónde está el resto de ese dinero? Sí, es lo mismo que me pregunto yo. ¿Dónde puede estar esas cosas? Pues recordemos que también
ellos estaban luchando por esos fideicomisos que al final se quitaron, ¿no? Precisamente porque querían a lo mejor desviar por allí algunas de estas cosas que no se entregaron finalmente, que no se lograron recaudar. Podríamos encontrarlo por allí, sin embargo, sí me parece grave el hecho bueno, de que al final se tiene que investigar esa situación. ¿Y Claro. sabes qué me parece más grave? Por ejemplo, que esto no haya sido al menos tendencia en Twitter. O sea, cuando estaba investigando el tema, Ujú. claramente sí hay algunas notas que salen, pero no hay mucha gente hablando de Hay esto, ¿sabes? censura. Más que censura, es como de que como que los medios no le dan atención necesaria. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor dentro de esas empresas privadas puede haber alguno por allí, ¿no? Tal Entonces, vez. bueno, sí me parece grave esta situación, que bueno, más adelante también vamos a ver qué es lo que proponen estas diputadas que encontraron estos, y también a qué leyes pretenden pues aplicar alguna iniciativa. Sí, de hecho, vamos a seguir proyectando la pantalla, por favor. Por favor. Esto fue lo que dijeron las diputadas que le encontraron este desmadrito a Lorenzo Córdoba. Dice, podemos deducir que el servicio de verificación ha sido utilizado en total opacidad al no contar con mecanismos establecidos en la ley que permitan la rendición de cuentas del dinero efectivamente cobrado, así como investigar y en su caso sancionar a quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público. Señoras y señores, vamos a hacer una pregunta, puede ser algo tonta, pero bueno, porque es muy obvia la respuesta. Pero a ver, díganme aquí, los más de 200 personas que están aquí viendo este directo, con todo lo que acaban de escuchar, con que Lencho durante su paso por el INE se dio 224 y que solo se recuperaron 50, ¿ustedes qué creen que haya pasado con el resto de ese dinero? ¿Se lo robaron? Puede ser, ¿no? O puede ser, o más bien un sí. ¿Ustedes creen? Vamos, les digo que es una pregunta bastante tonta, ¿no? Pongan sí si creen que el resto del dinero se lo terminaron robando varios corruptos del INE, incluyendo Lorenzo Córdoba. Y pongan no, no creo que haya algún no por ahí, pero vamos a ver, pongan no si creen que simplemente se esfumó el dinero, se perdió, no pasó nada, pero que no tiene nada que ver Lorenzo Córdoba. Sí, si se lo ratearon, no, si no se lo ratearon. Si quieren, en lo que van comentando ahí, en lo que abrimos la conversación, señores y señores, vamos a ir pues viendo la nota, por favor, porque aquí hay otra par de cosas muy interesantes que hay que hablar. Dice, en esa materia y con la finalidad de fortalecer los mecanismos de protección de datos personales de la ciudadanía y la transparencia de los recursos públicos administrados por el INE, las diputadas presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la Ley General en materia de delitos electorales, que es lo que tú básicamente estabas diciendo hace ratito, Miguelón. Vamos a ver un cachito más de esto antes de seguir comentando. La iniciativa busca normar el servicio de verificación de los datos de la credencial para votar, un instrumento promovido por el INE, el más famoso, cabe recalcar, para que instituciones públicas y privadas realicen una confrontación de datos que les permita constatar la veracidad de la credencial presentada por parte de quienes busquen contratar un crédito, realizar trámites o la apertura de una cuenta bancaria y prevenir fraudes. Y bueno, termina ese texto diciendo fraude, que es obviamente lo que hizo Lorenzo Córdoba y todos sus secuaces. Lorenzo Córdoba, Edmundo, Ciro Murayama, todos esos nombres que yo estoy clarísimo que ustedes se conocen, fueron los que al final se terminaron robando ese más de la mitad del dinero de esos 200 millones de pesos que se dieron, y repito, solo el 50 se pudo recuperar. Miguel, tú y yo hemos hablado de esto, de este tema, ¿no? Hay mucha corrupción todavía en ciertos órganos, ¿no? El hecho, sobre todo durante el trono de Lorenzo Córdoba, seguimos hablando muchísimo día con este temita de que tiene que haber transparencia, y Morena siempre está al pie del cañón para que se promuevan este tipo de normas, para que se revelen, y más que revelar, que se moderen los gastos en los órganos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho noticias
noticias acerca de que Morena les apague el desmadrito que traen algunos órganos con exceder los presupuestos, ¿no? Hemos llegado hasta hablar aquí de que algunas personas, algunos diputados y demás de partidos opositores llegan a gastarse el dinero, usar el presupuesto en cosas tan absurdas como, no, el mantenimiento de mi casa, la limpieza de mi casa y demás, cosas que realmente no tienen que ver con cosas importantes de sus puestos, ¿no? Entonces yo creo que ante todo Lorenzo Córdoba, me parece que no se ha pronunciado al respecto con todo esto que le acaban de aventar, con todos estos 200 millones que Morena le exhibió, pero es lógico que diga cosas positivas o negativas, algo tiene que decir Lorenzo Córdoba, ¿no crees? Sí, estaremos a la espera de qué es lo que pues va a resultar en esto, ¿no? ¿Qué va a decir Lorenzo Córdoba? Y sí lo decías bien, ¿no? Es importante también regular el gasto que se realiza para algunas situaciones del presupuesto. Sin embargo, también es importante lo que pues nos proponen estas diputadas, el hecho de que pues también se regule esta administración del dinero, pero también se transparente a dónde se va ese dinero, que se cuide mejor el dinero que se utiliza, ¿no? Y también garantizar que sea utilizado para lo que es y pues no terminen resultando en ese tipo de situaciones que, bueno, en Lorenzo pues se ve otra vez involucrado. Y tampoco terminen pues en situaciones como la nota que también tenemos por allí, donde pues se vieron involucrados algunos camiones del INE, pero eso es del pasado, pero nada más para que vea algún antecedente de que no Claro. es la primera vez en que pues la administración de Lorenzo Córdoba se ve manchada por la corrupción. Recordar es volver a vivir, mi querido Así es. Miguel, y es por eso que lamentablemente ese dicho puede ser positivo o negativo, en este caso es negativo. Recordar es volver a vivir. Vamos a, por favor, proyectar esta nota, como dice Miguel, el antecedente de las fechorías del Lencho. Esta nota dice, acusan irregularidades en el INE por 1.000 millones en renta de autos. Es totalmente absurdo. Vamos a leer los primeros dos párrafos. El órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral reportó que continúan conductas administrativas graves dentro del organismo y destacó que existe un posible caso de corrupción en el arrendamiento de vehículos para el instituto, para el que se destinaron más de 1.000 millones de pesos, según detalla el informe previo de gestión y resultados del OIC, que trata el periodo de enero a junio de 2023. Se detectó un posible episodio de corrupción en el arrendamiento de vehículos para la operación del INE en todo el país. Aquí está lo que nos interesa. El monto que se encuentre regular, que encuentre regular el OIC alcanza los 1.037.547.662 con 40 centavos, que el reporte calificó como, oh vaya, qué sorpresa, malas prácticas, y aseguró que deben erradicarse de cualquier organismo. No vamos a terminar con este que dice: este arrendamiento vehicular, de acuerdo al mismo reporte, se realizó desde 2019 y tiene efectos hasta la actualidad. El asunto guarda relación con un espectro reducido de proveedores de bienes y servicios del INE e incumple, según el contralor del OIC, con la recomendación de solicitar solo lo estrictamente necesario para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, que es lo que les vengo diciendo y hemos dicho en los otros programas. Léanse esto: solo lo estrictamente necesario para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, ¿ok? ¿A qué va esto? Que solamente se use el presupuesto para poner en marcha cosas que tengan que ver con el oficio, cosas que tengan que ver con el órgano electoral en el que estás al frente. Este dinero no es para que te lo lleves a tu casa, este dinero no es para que le pagues a la señora o señor que hace el aseo en tu casa, no es para pagarle a tu niñera carísima mientras te vas de viaje con tu esposa a París y demás. No, es para poner en marcha todos los planes que se tienen contemplados en los próximos años en el plan de tu respectivo órgano constitucional
órgano del gobierno, lo que ustedes gusten y manden. Así que muy buena esta nota, Miguel, de que te encontraste, porque sí, en efecto, y bien decía la nota, que es algo que sigue repercutiendo hasta el día de hoy. Comenzó en 2019 este robo y todavía sigue causando estragos. ¿Por qué? Porque estábamos hablando al principio de irregularidades de 200 millones de pesos y terminamos hablando de irregularidades de 1.000 millones en rentas de autos, y en las dos corrupciones está Lorenzo Córdoba, quien era el presidente del INE. Podemos concluir diciendo, Miguel, que aquí es que Lencho hable porque hable, ¿no? Tiene que declarar, tiene que decir lo que está pasando, tiene que defenderse, aunque bueno, bien dicen que no se puede defender lo indefendible, pero bueno, tendremos que esperar una respuesta de Lencho, ¿no crees? Una respuesta que esperemos tener pronto, ¿no? Y sobre todo que las autoridades, pues, correspondiente, pues, hagan su trabajo en esta situación. Y nada más para agregar, fíjate que en eso que comentábamos de los automóviles, esto de los vehículos, incluso, pues, esta organización, ¿no? La OIS, ya había advertido pues, de que no iba a ser posible, no iba a ser posible cumplir con los objetivos, ¿no? Porque no tenía la capacidad de cumplirse. Y aún así, pues la administración de Lorenzo decidió proceder. Así vemos esta necedad, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esta necedad? Pues precisamente desviar este dinero. Ahora lo sabemos con más certeza, ¿no? Sí, en efecto, hay que mantenernos muy al tanto de todo lo que vaya a pasar. Mira, antes de que terminemos, Sí, nos llegaron a contestar en el chat. Muchísimas gracias a las personitas que estuvieron atendiendo el chat. Con la pregunta que dijimos que si creían que Lorenzo Córdoba, con estas irregularidades que le acaban de encontrar de 200 millones de pesos, les habíamos puesto que pusieran sí, si creían que el resto del dinero, porque recordemos que solo se recuperaron de esos 250, únicamente se recuperaron 50 millones. La pregunta era, opinar sí, comentar sí, si creían que se los había robado Lencho y sus secuaces, y poner no, que se perdieron así sin más, mágicamente. Y bueno, fueron las personitas que nos comentaron. Shalosto Chris, un saludazo por ahí, puso sí, likes, muchas gracias por tu like. Miguel Ángel Martínez pone que se investigue, manejaron. Ok, podemos tomarlo como un sí. Y Francisco Mosqueda Flores, un saludazo, Francisco Mosqueda, de donde quiera que te encuentres, puso que sí. Es inevitable no pensar este hecho. Dice Dios es amor. Muchas gracias, Dios es amor, por comentar que metan a la cárcel, ¿no? Pues lógico, ¿no? ¿Cuántas cosas no ha hecho Lorenzo Córdoba que son atribuibles a que quede preso, pero ahí sigue disquedando sus cosas en la UNAM? Que bueno, sobra decir que a la UNAM también los estudiantes no lo quieren ahí. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de todo lo que pase. Repito, no hay respuesta del Lencho todavía ante estas acusaciones de las diputadas de Morena, pero va a tener que decir algo. Para bien o para mal, va a tener que decir algo. Ya vamos a verlo con su clásico librero atrás, ¿no? Un montón de libros y demás, hablándole a la cámara, leyendo un discurso ya planeado. Vamos a ver qué pasa el día de mañana, pero de momento esta es la información más actualizada que hay.